Bueno, y a continuación yo voy a explicar el ejercicio 6.83, como se estará viendo, de los que nos asignó a mi equipo y a mí. Y pues básicamente el ejercicio 6.83 nos dice, dibuje una gráfica que incluya la carga de elevación, la carga de presión, la carga de velocidad y la carga total para el sistema de sifón que se muestra en la figura 6.27, que pues, a continuación también la estarán mostrando, en donde nos dan una serie de puntos que hay que calcular y graficarlos al final. Pero para esto se tiene que analizar primero el problema 6.72. El problema 6.72 se utiliza la misma figura y nos dice que calculemos la velocidad resultante del flujo si por una tubería de 2 pulgadas con célula 40 pasan 400 litros por minuto, o sea, sí, en los datos tenemos un caudal de 400 litros sobre minuto. Y luego continuando nos dice para el tifón de la figura, de la misma figura que a continuación se sigue mostrando, y nos pide dos cosas. El primero, el flujo volumétrico del aceite que sale del tanque. En mi ejercicio, en el ejercicio 6.83, no se ocupa como tal, pero hay un cálculo que se necesita para poder resolverlo. Y el inciso B que nos pide las presiones en los puntos A y D. Bueno, entonces como ya había dicho, tenemos de datos que nos da el caudal de 400 litros sobre minuto. Tenemos también una distancia 1, la que tomaremos, que es de 10 metros. Todo está en el sistema internacional, entonces no va a haber conversiones. Por un lado va a ser más fácil. Tenemos la distancia 2 que tomaremos a partir del tanque, que es de 3 metros hacia arriba. 3 metros. Y la distancia 3 que calcularemos, pues nada, es la suma de los dos. Distancia 1 más distancia 2. Esto nos da 13 metros. Y tenemos el diámetro, tenemos dos diámetros. El diámetro principal del tubo, diámetro le vamos a poner tubo 1, diámetro tubo 1, que nos dice que es de 50 milímetros, pero convirtiendo todo al sistema a metros para no tener que hacer conversiones al final, pues esto es igual a 0.05 metros. Y tenemos el diámetro 2, que es el de salida del tubo 2, que esto es igual a, bueno, nos dice que es de 25 milímetros, pues esto es igual a 0.025 metros. Entonces, primero del ejercicio, de este ejercicio del 6.72, calcularemos primero el inciso A, que es determinando el caudal. Sabemos que el caudal es igual a el área del fluido por la velocidad del fluido. Entonces, sustituyendo, bueno, para empezar antes vamos a resolver las incógnitas. Primero vamos a calcular lo que es la velocidad del fluido. La velocidad del fluido. Para esto vamos a aplicar un teorema, que es el teorema de Torricelli, teorema de Torricelli, que pues básicamente usa la ecuación de Bernoulli, que ahorita más adelante la voy a explicar y cómo la vamos a utilizar para resolver el ejercicio, pero se comprende del segundo término de la ecuación de Bernoulli, que nos dice que es velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Este es el segundo término en la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí, este teorema, nada se despeja lo que es la velocidad y nos da igual la velocidad, sacamos raíz de 2 por g y por la altura, por la distancia.
Entonces ya más sustituyendo valores del ejercicio que nos da, para el caso de la velocidad de este fluido, es 2 por la altura, perdón, por la altura, por la gravedad, que es 9.81, por la altura, en este caso del fluido, tomaremos el nivel de referencia donde está el punto D. A continuación se los voy a marcar también. El nivel de referencia es hasta abajo. Entonces, por lo tanto, de la altura del sifón hacia el de referencia, que es el punto D, que vamos a calcular también, el punto D concuerda con el punto, con la salida del fluido, entonces es de 10 metros la altura. Entonces, sustituyendo valores, pues nada más queda raíz de 2 por 9.81 por los 10. Convertimos. Esto nos da igual velocidad del fluido de 14 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos la velocidad del fluido, nada más falta el área. Y pues el área de un cilindro es la pi por el diámetro, que en este caso el diámetro es, como es el inferior, el más chico, nos dice que es de 25 milímetros, ya tenemos aquí la conversión, entonces es pi por 0.025 al cuadrado sobre 4 por 14. Esos 14 son los que nos dieron aquí. Bueno, sí, este viene siendo el área y este viene siendo la velocidad. Entonces le puse unidades, no se las pongo. Y bueno, resolviendo, nos dice que es pi por 0.025 al cuadrado sobre 4. Todo esto por la velocidad, que la velocidad es, como dijimos, de 14, es igual a 6.87 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Muy bien, ya tenemos el valor del caudal. Ahora para el inciso B nos pide, como habíamos dicho en el enunciado, el inciso B nos dice las presiones manométricas en los puntos A y D. Entonces, ahora sí, aquí vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Primero vamos a calcular la presión en el sifón, en el tanque, el cual no tiene un punto, pero nosotros llamaremos como el punto H. Entonces nos dice la ecuación de Bernoulli, que es presión sobre gamma más la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad más z. Esto es igual a la presión igual sobre gamma, que es el peso específico, más la velocidad sobre 2, igual esta es una constante, más z. Aquí, como queremos calcular el del estanque, que dijimos que iba a ser el punto H, vamos a poner un subíndice, lo vamos a igualar a un valor que ya tenemos, en este caso, que es el de el punto A. En el punto A, presión A, igual, perdón, aquí me faltó el cuadrado, y z. Bueno, primero calcularemos el gamma, la gamma del fluido, que es aceite, nos dice que es aceite, nos dice aceite de 0.86. Bueno, como decía, vamos a calcular el peso específico del aceite. Para calcular el peso específico nos dice que es aceite de 0.86 por 9.810, que es el peso específico del agua. Pues haciendo esa multiplicación, 0.86 por 9.810, nos dice que es de 8.436.6. El peso específico es newton sobre metro cúbico.
Entonces ya tenemos el peso específico del aceite nada más para no llegar a confundirlo con el del agua. Y pues ya en el punto H, que es el que dijimos que es el de estanque, como está expuesto al ambiente, pues la presión va a ser cero y la velocidad va a ser también cero. Entonces vamos a calcular los datos del punto A para poder compararlo en la ecuación. Y para hacer esto vamos a vamos a seguir aplicando continuidad. Y vamos a continuidad. Esto se hace simplemente comparando el área del punto A por la velocidad del punto A. Es igual. La tenemos que comparar ahora sí a un valor. Tenemos que comparar a un punto donde ya tenemos los valores, perdón. En este caso pues ya tenemos el del punto F. Entonces, por el área del punto F por la velocidad del punto F. Entonces, el área sobre el área del punto A es pi por 50 al cuadrado sobre 4 por la velocidad de A, que es la que queremos calcular, por el área del punto F, que es pi por 25 al cuadrado sobre 4 por la velocidad, que la velocidad ya la habíamos calculado ahorita anteriormente, por 14, que era 14. Entonces ya aquí nada más es un simple despeje y podemos eliminar valores de una vez para no complicarnos. Este se va con este y nos queda que la velocidad en A es igual a 25 al cuadrado por 14 sobre este está multiplicando, pasa dividiendo sobre 50 al cuadrado. Entonces la velocidad en A va a quedar de 25 al cuadrado por 25 al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Todo esto por 14. Esto nos da la velocidad en A de 3.5 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos esta velocidad. Y pues ya como dijimos en la ecuación aquí en esta, ya sabemos que este es 0, 0. Y pues a continuación vamos a sustituir datos nuevamente. Entonces tenemos que pues cualquier número dividido, 0 entre un número pues va a ser 0. Entonces va a ser 0 más 0 más. En el punto H, aquí en la que estamos comparando, como se ve en la imagen, son 10 metros al nivel de referencia. Aquí se va a poder estar viendo, son 10 metros. Entonces ponemos 10. Esto es igual a la presión en A sobre 8400 que habíamos dicho, 36.6. 800, bueno, lo vamos a redondear. Bueno, no sé. 8436.6 más la velocidad de A, que la acabamos de calcular aquí, que es 3.5 al cuadrado sobre 2 por la gravedad, 9.81 más igual la z va a valer en este caso también 10 por bueno, se los estaré mostrando la imagen que también vale 10. Y pues miren, si se fijan, aquí ya tenemos todos los valores y ya tenemos la incógnita que andábamos buscando. Si se fijan, el problema nos decía que las presiones manométricas en los puntos A y D. Entonces ya tenemos el del punto A. Entonces pues ya nada más es hacer un despeje. Bueno, aquí está sencillo. Aquí de este lado va a quedar 10. Bueno, vamos a hacer esta operación. Vean. 8436.6 más vamos a dejarlo aquí 3.5, esto es al cuadrado
sobre 2 por la gravedad 9.81. Esto nos da 0.6243 más los 10, que son estos de aquí, más los 10. Nos da esto, que son 10. Son 10.6243. Y pues vamos a, está sumando, pasa restando. 10 menos 10.6243 igual la presión en A, y se está dividiendo, pasa multiplicando por 8436.6. Nos dice que entonces la presión en A es 10 por 10.6243. Perdón, no es por, es menos. Aquí en la ecuación la estamos viendo. 10 menos 10.6263. Y esto por 8436.6. Esto nos da como resultado que la presión en A, por lo tanto, vamos a ponerle otro color. Ahí arriba. ¡Ánimo, hermano, que no decaiga ese ímpetu! ¡Tonta madera, ridículo pantano! ¡Ay, ay, ay! Entonces, por lo tanto, nos dio que la presión en A es igual a unos 5.266.96, la vamos a dejar pascales. Entonces ya, como dije, ya tenemos la presión en A. Nada más falta lo que nos dice el ejercicio de calcular la presión en D, en el punto D. Para esto, pues vamos igual a utilizar la ecuación de Bernoulli comparando dos puntos diferentes. En este caso queremos calcular la presión en D. Entonces vamos a poner presión en D sobre la gama del aceite más la velocidad, igual en el punto D al cuadrado, sobre 2 por la gravedad más Z. Esto es igual, lo vamos a comparar con un punto. En este caso pues vamos a seguir comparando con el punto con el punto F, que es la del fluido, la salida del fluido. Entonces, punto F sobre la gama del aceite más la velocidad cuadrado sobre 2 por la gravedad más Z. En este caso, el punto D, bueno, otra vez les voy a poner la imagen. Si se fijan, está al nivel de referencia. Entonces, por lo tanto, no va a haber una distancia. Este va a ser 0. Y la del fluido, pues está igual expuesta a la atmósfera. Entonces, este también va a ser 0. Y tenemos que la velocidad en D. Entonces, como dije, ya eliminamos Z porque es el nivel de referencia. Ya eliminamos la presión en el punto F porque pues está expuesta a la atmósfera, entonces la descartamos. Y aquí tenemos todavía estas dos incógnitas. ¿Sabemos cuál es el valor en el punto D? Pues sí, porque toda la sección es uniforme. Entonces la velocidad en el punto D viene siendo misma en todos los puntos. Entonces en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D va a ser la misma velocidad porque es uniforme y por lo tanto es igual a 3.5 metros sobre segundo, que es el valor que ya teníamos en el valor que ya teníamos en la velocidad en A. Bien, entonces ya tenemos estos datos y pues ya finalmente solo es sustituir igual. Entonces queremos el valor de la presión en el punto D sobre la gama, ¿cuánto es? 8436.6 más 3.5 cuadrado sobre 2 por la gravedad, que son 9.81. Esto es igual a la velocidad en el punto F. Bueno, esto es más 0, no es necesario ponerlo. Y la velocidad en el punto F, aquí ya la teníamos calculado, es 14 metros sobre segundo.
Entonces 14 al cuadrado sobre 2 por g, que es 9.81, más el valor de la z en el punto F. Entonces esto sería más el valor de z en el punto F, pues como está igual en el punto D, que es el nivel de referencia que tomamos, entonces aquí se me olvidó, también va a ser 0, 0. Y pues ya nada más queda sustituir, ¿no? Entonces todo esto queda, presión en D es igual, vamos a dejar esto tal cual, y ahorita lo hacemos todo en la calculadora. 14 cuadrado sobre 2 por 9.81. Esto está sumando, pasa restando, menos 3.5 cuadrado sobre 2 por 9.81. Todo esto sobre la densidad, sobre el peso específico del fluido, que es 8.436.6. Entonces, por lo tanto, la presión en el punto D, es el que nos pedía, va a ser igual. Entonces, despejando PD nos da como resultado 14 al cuadrado sobre 2 por 9.81 menos 3.5 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Esto nos da igual a 9.36, pero aquí hubo un error, una disculpa. Ahorita lo estuve viendo lo que estaba calculando, que aquí está dividiendo y lo pasa igual, entonces está incorrecto, pasa multiplicando el valor del peso específico. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el valor, que es 8.436.6, y nos da un total de la presión de 79.012.5 pascales. Muy bien, entonces ya tenemos los valores de las presiones en el punto D, en el punto A. Ya tenemos también las velocidades en unos puntos. En el punto A ya tenemos la velocidad. Ya tenemos también la velocidad en el punto F. Y pues en mi ejercicio, que el primero que mencioné, que vamos a resolver, pues ya está relativamente fácil. Entonces, volviendo al ejercicio principal, ya tenemos los valores. Entonces, como lo que nos pide es dibujar la gráfica que incluye la carga de elevación, cada punto, la carga de presión, la carga de velocidad y la carga total para el sistema de sifón. Entonces, para empezar, ahora sí, como había dicho anteriormente, voy a explicar bien lo que es la ecuación de Bernoulli, que nos dice la ecuación, bueno, este es del ejercicio 6.83. Ecuación de Bernoulli, vamos a utilizar la ecuación principalmente, ¿sí?, de Bernoulli, que es la que hemos estado utilizando durante todo este parcial. Nos dice que la presión es igual, la presión sobre el peso específico más la velocidad cuadrado sobre 2 por la gravedad más z. Esto es igual, normalmente la misma expresión, como vimos ahorita, de la izquierda se repite en la de la derecha, pero sabemos que sin importar el punto, la expresión siempre va a conservarse, por el motivo de que la ecuación de Bernoulli se basa en la conservación de la energía. Esto significa que independientemente sea cual sea el punto de nuestro sistema, la suma de estos tres términos, este y este, siempre tiene que ser una constante. Entonces siempre va a tener que ser una constante. Entonces, ahora sí, volviendo, que nos pide la carga de elevación, la carga de presión y la carga de la velocidad, sabemos que este primer término es la carga
de presión, más el segundo término es la carga de la velocidad. Y por lo tanto, el tercer término nos dice que es la carga de la elevación. Y sabemos que la suma de estos tres nos va a dar la carga total del sistema. Cosa que también nos pide el ejercicio. Entonces, para esto voy a realizar una pequeña tabla para ir comparando cada uno de los puntos y ir sacando la carga de presión, la carga de velocidad, la carga de elevación. Entonces, vamos a poner aquí una pequeña tabla. Vamos a poner punto. Vamos a poner carga de presión, carga de velocidad, carga de elevación y la carga total. Entonces, el primer punto que vamos a poner, recuerdan que en el ejercicio anterior pusimos que la carga de la superficie del estanque era el punto H. Pues aquí, bueno, podemos seguir manteniéndola, pero vamos a poner superficie del estanque. Y luego ahora sí, el punto A. Punto A. ¿Cuántos puntos son? Son 1, 2, 3, 4. 4 puntos. Entonces, punto A. Punto B. Punto C. Punto D. Y el de la boquilla exterior, que bueno, también le vamos a poner boquilla exterior. Ok, entonces para la boquilla exterior, bueno, primero vamos a empezar con la carga de la elevación. Igual vamos a tomar el mismo nivel de referencia para la boquilla exterior. Tanto para la boquilla exterior como para el punto D, sabemos que la carga de elevación, como está al nivel de referencia, entonces va a ser 0. Aquí vamos a separarlo. Cada uno para darle un poco más de orden. Ok, como dije, la de la boquilla exterior y la del punto D, como está al nivel de referencia, entonces pues no va a tener elevación. Entonces en este caso va a ser 0. Entonces en el punto C, nos vamos a ir primero por esta columna. Perdón, sé que hay un poco de desorden, pero en el punto C, la carga de elevación, como se puede observar en la imagen, del punto C al nivel de referencia que tenemos nosotros, pues son 10 metros. Entonces vamos a poner 10 metros. Luego, del punto B al nivel de referencia, tenemos 10 metros más 3 metros, que es arriba del estanque, y 10 metros para abajo. Entonces 10 más 3 van a dar aquí un total de 13 metros. Para el punto A, pues es igual que en el punto C, están a la misma distancia, son 10 metros. Y el de la superficie del estanque, es igual, 10 metros, están a la misma distancia de estos tres puntos. Entonces están a 10 metros cada uno. Bien, ahora pasando a ver la carga de presión y la carga de velocidad en la superficie del estanque. Como se puede observar en la imagen, la válvula del tanque está levantada. Esto, por lo tanto, nos quiere decir que la presión atmosférica entra y entra justamente al recipiente. Por lo tanto, podemos decir que en la superficie del tanque la presión es igual a 0. Y básicamente, como el tanque también es muy ancho y aquí este conducto, como se ve en la imagen, es muy pequeño, el agua desciende con una velocidad pues extremadamente pequeña, lo cual podemos aproximar básicamente pues también a 0 la velocidad en el punto de la superficie del estanque. Entonces ya tenemos esto aquí. Y muy bien, entonces ya tenemos la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación en la superficie del estanque. Ahora pasemos al punto A. En el punto A, para calcular la carga de presión, pues ya sabemos, gracias al ejercicio anterior, cuánto vale la velocidad en A. Perdón, esto es para calcular la carga de la velocidad.
Entonces, como dije ya, gracias al ejercicio anterior ya tenemos el valor del punto A, de la velocidad nada más, que es velocidad sobre 2 por la gravedad. Entonces, pues nada más sustituyendo valores, esto es igual a 3, ¿cuánto nos había dado? Perdón. Bueno, aquí está. 3.502 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81. Esto es igual 3.502 cuadrado sobre 2 por 9.81 de 0.625 metros por segundo, la velocidad. Entonces aquí tenemos que para el punto A 0.625. Y pues para la carga de presión, igual ya tenemos el valor gracias al ejercicio anterior. La carga de presión sabemos que es presión sobre la densidad, perdón, la densidad, sigo. Presión sobre el peso específico del fluido, del aceite. Entonces para el punto A, esto es igual ya tenemos el valor que nos había dado, que era negativo de 5. Vamos a redondear. 5.27 son kilonewtons sobre metro cuadrado. E igual ya tenemos también el valor del peso específico, que era 8.437 kilonewtons sobre metro cúbico, la densidad. Y pues haciendo esta operación, igual menos 5.27 sobre 8.437 es igual a menos 0.624. Aquí pues se va metros con metros, kilómetro con kilómetro, perdón, metro cuadrado con metro cúbico nos va a dar metro 1 y nos va a dar pues aquí metros. La carga de presión menos 0.624. Ok, ya eso es para el punto A. Ahora, las velocidades, bueno, como es el mismo tubo por donde pasa, entonces las velocidades tanto en el punto A como en el punto B es igual al punto B, es igual al punto C y es igual al punto D porque pues es básicamente igual el mismo tubo. Entonces nos ahorramos ese cálculo y pues ya sabemos que es igual a 0.625 para la velocidad nada más. Entonces del A a la D 0.625, 0.625 y 0.625. Muy bien, entonces vamos a calcular el punto D. Para el punto B, perdón, la carga de la velocidad. Carga de la velocidad es. Perdón, carga de la presión en el punto B. Carga de la presión en el punto B. Sabemos que es presión sobre la gama del fluido. Bueno, y continuando, como ya había dicho, estas presiones son iguales debido al que es el mismo tubo. Nos da igual. Y pues ahora pasaremos a la carga de la presión en el punto B. Para este caso, debido a que el video ya es muy extenso, decidí hacer los cálculos por aquí afuera. Y igual utilicé la ecuación de Bernoulli comparándolo con un punto que ya teníamos sus valores y contra otro punto que queríamos saber el valor de la incógnita, pues. Igual ya teníamos unas y nada más era sustituir, hacer despejes, cálculos sencillos, álgebra. Y pues finalmente nos quedó que la presión en B es igual a menos 30.58 kilonewton sobre metro cuadrado. Lo mismo hice para el punto D debido a que ya estaba muy largo el video. Igual lo comparé contra el mismo punto y pues puse estos valores en el D, la velocidad
la distancia y pues el peso específico ya teníamos, el gamma del aceite. Y pues ya igual fue a hacer unos despejes, unas divisiones sencillas. Y pues nos terminó dando el valor de 79.1 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, teniendo una vez estos datos, simplemente va a ser sustituir, en este caso para la carga de presión en el punto B, va a ser igual a, ya supimos cuánto dijimos que era 30, menos 30, perdón. Entonces es igual a menos 30.58 sobre 8.437. Esto es igual, la calculadora que tenemos, menos 30.58 sobre 8.437 va a dar igual de menos 3.62 metros, menos la presión, menos 3.62 metros. Entonces aquí menos 3.62. Y como vimos en la imagen, el punto A y el punto C están a la misma distancia, por lo tanto va a ser el mismo resultado en el punto C, menos 0.624. Y finalmente para el punto D, bueno, lo voy a hacer aquí nada más para no dar vuelta de hoja. Como dijimos acá de este lado, el punto D, la presión en el punto D es 79.1 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces la presión es 79.1 sobre la gamma, que es 8.437. Entonces igual a entonces 79.1 sobre 8.437, esto nos va a dar igual de 9.37 metros. Ay, perdón, aquí me equivoqué, que se me olvidó poner el punto, es 8.437, pero en la calculadora pues sí puse bien los valores. Entonces ya tenemos por fin la presión en el punto D. Es 9, la carga de presión, perdón. El punto de 9.37 metros. Y finalmente, como habíamos dicho, es para la boquilla exterior, perdón, aquí, para la boquilla exterior, la carga de presión, como está al mismo... La carga de presión en la boquilla exterior, pues como su nombre dice, está expuesta a la atmósfera. Entonces pues va a ser 0. Y la carga de la velocidad va a ser 10 metros, que es la distancia que hay entre... Porque está al nivel de referencia, entonces el nivel de referencia hacia el estanque son 10 y pues ya quedaría. Entonces aquí simplemente es hacer una suma. Para no hacerlo tan largo, voy a hacer la suma y ahorita vamos a ver los resultados. Muy bien, entonces ya calculamos la carga total en cada punto. Aquí me equivoqué, perdón, desde un principio. Es la superficie del tanque. Bueno, creo que sí lo había dicho, pero es la superficie del tanque y aquí la boquilla exterior. Entonces, en realidad la carga total en todos los puntos nos debe de dar el mismo resultado, 10 en este caso. Debido a la conservación de la energía, la carga total que tengamos en la superficie del tanque tiene que ser igual en todos los puntos. Entonces, como se puede observar, aquí sí nos dio pues prácticamente el mismo resultado, nada más varió por algunos decimales, pero si se fijan en donde nos daban números negativos, se sumaban y se contrarrestaban y pues ya te daba el 10, 10, 10. En este caso fue para abajo 9.99 y aquí pues igual dio 10. Entonces ya, terminamos los puntos, la carga total y determinamos
la carga la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación en cada punto. Entonces ya ahora sí, por último y para concluir, pasaremos a la gráfica de los puntos. Muy bien, entonces aquí tenemos la gráfica total de cada uno de los puntos y la superficie del tanque y de la boquilla exterior. Aquí, como se puede ver, este es el nivel de referencia. Este es el de la superficie del tanque, el del punto A, el del punto B, el del punto C, el del punto D y el de la boquilla exterior. Como vimos en la imagen, como analizamos nosotros, tanto en el punto D como en la boquilla exterior, como estamos al nivel de referencia, entonces la altura va a ser 0, porque pues estamos al nivel de referencia. Y luego aquí, si se pueden observar, por ejemplo en el punto A, la carga de velocidad es positiva, como aquí se puede ver, mire, carga de velocidad en el punto A es positiva, entonces va hacia arriba. Y luego la carga de presión es negativa, entonces va igual aquí abajo. Y luego sigue en el punto B, aquí está la altura, que es desde el nivel de referencia hasta la altura total. Y como en el punto B, en la imagen, analizamos también, pasa de la altura total, que es 10, se suman otros, creo que eran 3 metros, sí. Igual ponemos la presión la velocidad en B, es más, va hacia arriba, aquí está la velocidad en B. Y luego se contrarrestra con la carga, perdón, es la carga de la velocidad, se contrarrestra con la carga de la presión, que en B nos da negativo, entonces menos 3.62, entonces vuelve a ir para abajo. Igual en el punto C, la altura y luego la velocidad, la carga de la velocidad. La carga de la velocidad en el punto C es positiva, va hacia arriba. Y luego la carga de la presión es negativa, va hacia abajo, aquí, hacia abajo. Y pues en el punto D, tenemos aquí, esto dijimos que es la carga de la velocidad. Se fijan, aquí va hacia arriba. Y la carga de la presión también va hacia arriba. Entonces si se fijan aquí, los dos van hacia arriba, los dos son positivos. Ay, perdón. Los dos son positivos, entonces aquí no va ninguna línea hacia abajo. Y por último, la boquilla exterior. La boquilla exterior, la velocidad es positiva, entonces va hacia arriba y no tenemos ninguna gráfica hacia abajo porque pues es 0, o sea, no es negativo ni positivo, es valor 0. Y pues finalmente así nos quedó el resultado comparando. Y pues fue un ejercicio algo largo, pero con cálculos no tan difíciles, más bien laboriosos, diría yo. Pero finalmente pudimos resolverlo y comprobar de que los resultados estuvieran bien. Porque aquí en la tableta que hicimos, si se fijan, la presión en B, perdón, el punto B, si se fijan, fue el que dio más alto. Fue 10.005, a diferencia de todos los demás, porque era el que está a más altura en comparación a los otros. Y pues también nos sirvió para volver a, pues sí, a reforzar lo que teníamos aprendido sobre la ecuación de Bernoulli y sobre las diferentes presiones, velocidades y elevaciones y cómo aplicarlas en diferentes sistemas en la vida real. Pues con eso concluimos este ejercicio. Ah, canijote, está todo nublado, mano. Parece que va a llover. ¡Ay! ¡Ay, mamacheta! Y bueno, en esta ocasión me tocó resolver el ejercicio 7.43. Nos dice que una bomba del ejercicio anterior tiene una eficiencia del 72% y nos pregunta que qué tamaño del motor se requiere para impulsarlo. Esto pues es un poco complicado de resolver así de buenas a primeras, ya que necesitamos datos de un ejercicio anterior y para ello pues vamos a resolverlo. En este caso es el 7.42, el cual pues nos dice: el profesor Crocker construyó una cabaña en una colina y tiene un tanque de distribución instalado en dicha cabaña que mantiene una presión de 30 PSI manométricos encima del agua.
Hay una pérdida de energía de 15.5 libras por pie sobre libra en la tubería. Si la bomba entrega 40 galones sobre minuto de agua, calcula la potencia que le suministra la bomba de agua a, bueno, en dichas condiciones, cuál es la potencia de esta bomba. Y bueno, pues tenemos aquí en este caso la presión 2, que en este caso ya no la da el ejercicio, de 30 psi/g. La diferencia de alturas, que son 220, que es la suma de los 212 más 3 pies de la parte de abajo y los 5 pies del tanque de arriba. HL, que serían nuestras pérdidas del sistema, que es 15.5, que ya nos da el problema. Nuestro gamma del fluido, en este caso pues en la tabla A2 pues nos dice a qué temperatura se toma. Como el ejercicio no nos da ninguna temperatura, lo vamos a tomar a una temperatura promedio de ambiente, en este caso 62.4, que es la primera, y nos da el caudal de 40 galones sobre minuto. Y bien, para empezar en nuestra ecuación de Bernoulli, pues ya la tenemos aquí establecida. Presión 1 sobre gamma del fluido más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos las pérdidas de fluido más la energía agregada. Esto va a ser igual a la presión 2 sobre la gamma del fluido más Z2 más el volumen 2. En este caso, sobre 2 veces la gravedad. En este caso, como el tanque se está llenando pues de una manera muy lenta, pues en este caso lo que hicimos fue despreciar esa velocidad, porque no es tan lenta que no influye en este sistema. Asimismo, la velocidad 1 de donde se está tomando el agua, al descargarse tan lentamente, pues no nos interesa, pues se vuelve despreciable, entonces también lo quitamos. Y la presión 1, al estar expuesto al ambiente, pues también es 0, porque pues no está cerrada. En este caso la presión 2 de nuestro contenedor de agua, pues sí, al estar cerrado, no está abierto al ambiente, pues sí se calcula. De hecho no la da el ejercicio. Y bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es despejar la energía agregada, que es la que nos va a servir para calcular la fuerza de la bomba. Y bueno, pues de aquí ya vamos a despejar nuestra energía agregada, que pues nos va a servir más adelante para calcular la potencia de la bomba, bueno, lo que requiere la bomba para trabajar. Y bueno, aquí vamos a despejar HA, que HA va a ser igual a la presión 2 sobre gamma del fluido más la diferencia de alturas, que es Z2 menos Z1, más las pérdidas del sistema, que son 15.5 libras por pie sobre. Bueno, entonces acá vamos a sustituir los datos que ya tenemos, que energía agregada es igual a 30, bueno, lo vamos a pasar más a libras sobre la cuadrada. Bueno, esto lo tenemos que convertir a pies, ya que todos lo estamos trabajando en pies, vamos a pasarlo a pies. Entonces vamos a multiplicar por 144 pulgadas cuadradas sobre pie, para quitar pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas, esto aquí, y todo esto sobre 62.4 libras sobre pie cúbico, más la diferencia de altura, que son 220 pies, más las pérdidas del sistema, 15.5. Bien, aquí vamos a eliminar pulgadas con pulgadas, libras con libras, y nos va a quedar un pie, pies. Entonces va a quedar que HA es igual a, vamos a hacerlo con la calculadora, que va a ser 30 por 144
sobre 62.4 más 220 más 15.5 y nos da 304.73 pies. Y hasta aquí tendríamos la primera parte. ¡Ay, mira tú como dijo aquel fuego en la pista! Y bueno, continuando, vamos ahora a calcular la presión de la bomba. Si la presión de la bomba es igual a energía agregada al sistema por gama del fluido por caudal. Estos tres datos ya los tenemos acá. Acá nos está dando el caudal, el gamma del H2O y aquí acabamos de calcular aquí nuestra energía agregada, y solo sustituir datos. Entonces tenemos que la presión de la bomba es igual a 304.73 pie por 62.4 libras sobre pie cúbico por el caudal, que el caudal son los 40 galones por minuto. Pero bueno, aquí vamos a calcular primero a qué es equivalente estos galones, y pues tenemos que 40 ¿qué es acá? 40 galones sobre minuto sería equivalente a, bueno, primero un minuto, o sea, 60 segundos, y 0.133681 pies cúbicos equivale a un galón. Bueno, ya quitamos galones con galones, minutos con minutos, y nos queda en pies cúbicos sobre segundo. Vamos a hacer esta operación. Va a ser 40 por 0.133681 dividido entre los 60 segundos, y nos queda que es igual a 0.0891 pies cúbicos por segundo. Entonces ahora ya sustituimos acá arriba la presión de la bomba es igual a 304.73 pies, 62.4 libras por cúbico, y 0.0891 pie cúbico sobre segundo. Entonces aquí se nos va pie con pie y nos queda pie por libra sobre segundo. Entonces la presión de la bomba es igual a, vamos a hacer esta operación, es 304.73 por 62.4 por 0.0891, 1694.25 pies por libra sobre segundo. Y bueno, el problema nos pide que calculemos esto, pero en caballos de fuerza. Entonces vamos a hacer una conversión aquí abajo en caballos de fuerza, y tenemos que un horsepower es igual a 550 libras por pie sobre segundo. Que nosotros tenemos 1694.25. Por eso entre este, entonces tenemos, es 1694.25 y tenemos que es
3.08 HP. Esto ya será nuestro resultado final para la fuerza necesaria de la bomba para mantener ese caudal. Y con este dato, ahora sí procedemos a resolver el ejercicio que nos toca, que es el 743. Nos dice que la fuerza que requiere el motor para mantener trabajando esta bomba. Entonces nada más sustituimos nuestros datos, que es 3.08 horsepower de la bomba sobre 72%, pues sería 0.72, y tenemos que 3.08 entre 0.72 nos da de 4.27 HP para el motor. Y con esto concluimos. Así lo tenían con una bomba, porque como vivían en la cima de un cerro, tenían de hecho dos bombas, porque como no eran muy potentes, utilizaban una para subirse a la otra y ya con eso la subían hasta arriba. Pero en sí no hacían como que demasiados cálculos, era muy al tanteo. Y aquí pues sí se ve todos los cálculos, la eficiencia, todo lo que se va a manejar con una precisión muy, muy buena. Y pues bueno, eso te evita que luego se te queme la bomba o que no haga bien su trabajo o te rinda menos de lo que es. Justamente por eso que dices que faltan teorías que a nosotros como ingenieros se supone que nos debería tocar llevar a cabo esos cálculos pertinentes para no usar ni mayor ni menor densidad, al menos en la aplicación que tú estás señalando. Sí, claro. Bueno, como parte, bueno, si quieres tú, Eric, continúa en tu. Creo que ya estoy. No, dale, dale. Bueno, en mi caso, pues yo analicé mucho lo que fue la ecuación de Bernoulli. Cada uno de sus tres términos, pues son de gran importancia porque normalmente comparamos diferentes puntos, ya sea en una tubería, en mi caso fue el ejercicio de un estanque, y pues sí varía mucho lo que es la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación en diferentes puntos de una tubería. Y pues normalmente, bueno, es siempre cuando está expuesta a la atmósfera o al aire libre, pues no hay carga de presión y no hay carga de velocidad en los puntos al aire libre, simplemente en la tubería. Y pues sí, se puede ver mucho en conexiones pues, hidráulicas o de tuberías de agua. Eso es por parte del ejercicio. Algo que es interesante de ese ejercicio es de que cómo se elimina pues toda esa presión, porque pues lo están haciendo con manometría. Ya si quisieras hacer una absoluta, pues ahí sí tomas toda la presión y ahí añadirías la atmosférica, ¿no? Sí, Sí, te digo claro. porque así me pasó también a mí. Y algo que también está curioso es que mayormente en los tanques siempre se desprecia la velocidad de carga y descarga, porque como es muy lenta, pues dicen que tiende a cero. Eso, aunque bueno, al principio no estaba muy de acuerdo, bueno, ya viendo más ejercicios y viendo el por qué hacen esto, pues sí tiene bastante sentido. En realidad, sí, si tienes un tanque gigantesco, la velocidad con la que va bajando el agua es muy pequeña, casi imperceptible. Sí, exactamente. De hecho, eso se hizo en mi ejercicio, como dices, que es casi imperceptible. Por eso se toma como cero, porque normalmente pues, la salida es de un diámetro muy pequeño. Pues sí, se considera en la fórmula como la velocidad igual a cero en el primer punto, que es en el estanque. En estado abierto, pues cuando está abierto. Creo que otro detalle muy importante a analizar es que debe tomar en cuenta el momento de seleccionar cualquier tipo de tuberías, depende de la aplicación que se le vaya a dar, es seleccionar el tipo de material y por supuesto las dimensiones del mismo, porque una afectar en gran manera la aplicación deseada, ya sea cambiando la velocidad del flujo en cuestión o
la complicación que pueda tener para su sistema de tuberías. Ahora bien, un poco acerca de las aplicaciones que se les pueden brindar a este tipo de ejercicios. Creo que otro punto a cubrir es este tipo de actividades como ingenieros microyaron. ¿Qué opinan al respecto? Si quieres voy yo. A mí se me hizo muy buena esta forma de evaluar. Aparte de que estamos en línea, siento que la mejor forma de aprender es explicándole a alguien más. En este caso, pues le estamos explicando a una cámara, ¿no? Ya para que lo vea como audiencia. Pero lo que voy es de que me llegó a pasar de que explicando ejercicios fue la manera en lo que más fácil aprendí ciertas cosas. Y pues este fue el caso. Pues, aunque no lo hice así de buenas a primeras rápido, sí entendí muy bien de dónde venía cada cosa, por qué se hacía y, bueno, los fundamentos, ¿no? En este caso no fue un tanto complicado porque pues, casi todo se fundamenta en la ecuación de Bernoulli y pues no hay mayor detalle en eso. Y la verdad es que a mí me pareció muy buena esta evaluación, por lo que te comento. La verdad es que sí siento que fue una buena forma de demostrar que sí sabemos. Sí, claro, bueno, igual concuerdo contigo, Lucio, porque pues normalmente cuando estamos en clase presencial, tú estás del otro lado de la moneda, tú nada más estás entendiendo, pero una cosa es saber y otra cosa es saber explicar. Entonces, pues sí, haciendo estos ejercicios, bueno, también en mi caso, pues sí se aprendió mucho porque tuve que estudiar, bueno, y saber cómo explicar una fórmula de tal manera que sea entendible en el video y pues no sea de lo más fácil, de la forma más fácil de entender. Entonces, pues sí, también se me hizo muy interesante, incluso pude analizar el problema como más a conciencia, por lo mismo de las, pues sí, de todos los cálculos que se realizaron. De forma de que se vieran, pues sí, entendibles y no confusas, porque pues sí es difícil, ahora vemos, para un profesor que un alumno pueda entender en esa parte de los ejercicios, pues. No sé, ¿qué más? ¿Qué otra opinión tengan? Y es, y es que referente a lo que mencionas, hay muchas cosas que puedes estudiar. A final de cuentas, pues somos estudiantes y nos vamos obligados a llevar a cabo una investigación. Hay muchísimos términos o deducciones que nosotros podemos dar por hecho, pero como lo mencionas, al expresárselo a alguien más, tienes que dar todo el inducción o a esa aseveración. Entonces, al tener bien conciso todos los términos y todas las aplicaciones correctas, tanto matemáticas, hace que no solamente puedas transmitir una idea de mejor manera, sino que tú lleves a cabo una retroalimentación para tu propio conocimiento. Sí, sobre todo eso, ¿no? Una retroalimentación propia, que pues bueno, al final de la carrera pues te va a servir, ¿no? Para saber aplicar esos conocimientos de una manera más concisa y más seguro de lo que estás hablando. Y bueno, otro punto a cubrir era, pues es precisamente ese, a nivel de ingeniería o como ingenieros mecatrónicos, cómo nos apoyaría esta actividad o cómo nos ayudaría a crecer en esa parte. Entonces, ¿qué opinan? Yo creo que nuestra... No, sí, continúa, Eric, por favor. Como ya todos sabemos, nuestra carrera está muy enfocada en la parte de automatización. Y hay muchos que requieren de conocimientos tanto neumáticos, pero sobre todo hidráulicos. Entonces, este tipo de materias ayudan a gran manera a que podamos llevar a cabo estos conocimientos, pues, de control y otros más para poder ser competentes en la industria, y ya sea desarrollarnos en la empresa o con algún tipo de innovación o emprendimiento.
Sí, exactamente, pues como dice aquí mi compañero. Yo también concuerdo con lo mismo, pero pues también nos sirve mucho la práctica más que nada. Yo opino que pues estas materias, eh, más que saber fórmulas y datos, yo creo que se adquiere el conocimiento haciendo muchos ejercicios porque vas viendo diferentes casos y situaciones de la vida real que pueden llegar a ocurrir como ingeniero y pues con estos ejercicios dar soluciones prácticas a diferentes problemas que se puedan presentar. Muy bien. Aparte, como, bueno, mecatrónica, viéndolo desde un punto de vista, es multidisciplinaria. El saber expresarte y decir bien las cosas, saber explicar a otros ingenieros, pues bueno, es algo que también debería ser muy importante saber realizar, porque el dar a entender lo que quieres hacer de manera técnica y comunicarte bien con otras ingenierías que no son precisamente la tuya, que a lo mejor no tienen el mismo nivel de conocimiento, pues, precisamente estas actividades siento que ayudan a eso, ¿no? A soltarte un poquito, a hacer más fluido hablar, a hablar sin tanto miedo. Esto junto con las exposiciones que al final del día pues es casi lo mismo. Y entonces, chavos, Entonces, pues ya con esto concluimos, ¿no, Chico? yo creo que sí. Sí, A menos que parece quieran que agregar otro punto de vista. pues creo que yo por mi parte está ya incluso cualquier tipo de opinión. Bueno, cabe aclarar que, pues bueno, terminamos decidiendo usar este formato porque ya nos fue imposible coincidir y pues, ya casi se entrega. Y entonces, pues bueno, al igual al final de pues sí nos juntamos ahí un ratillo y pues ahí nos apoyamos un poquito, pero ya para realizar las conclusiones sí se nos atravesaron muchas cosas. Tenemos que darnos esta modalidad, pero pues se hace lo que se puede. Claro, claro.